El monólogo interior en la escritura narrativa, accediendo al mundo interno de los personajes. La escritura narrativa es un arte que permite explorar las profundidades de la mente humana, y uno de los recursos más potentes para lograrlo es el monólogo interior. Esta técnica no solo enriquece la caracterización de los personajes, sino que también invita al lector a sumergirse en un flujo de conciencia que revela emociones, conflictos y reflexiones de manera íntima y directa. En este espacio, exploraremos en detalle qué implica el monólogo interior, sus características esenciales, posibles tipologías, un ejemplo práctico, sus ventajas, los retos que presenta y cómo superarlos, así como las situaciones ideales para su empleo. Al final, llegaremos a una conclusión que resalte su valor en la narrativa contemporánea. Si eres un escritor en busca de herramientas para profundizar en tus historias, este análisis te proporcionará insights valiosos para incorporar esta técnica con maestría. ¿Qué es el monólogo interior? El monólogo interior es una técnica narrativa que consiste en representar los pensamientos y sentimientos más íntimos de un personaje de forma directa, como si el lector estuviera accediendo a su mente en tiempo real. A diferencia de los diálogos externos o las descripciones narrativas, esta herramienta captura el flujo de conciencia sin filtros, permitiendo que las ideas, recuerdos y emociones se desplieguen de manera caótica o estructurada según el estilo del autor. Surgió prominentemente en la literatura moderna del siglo XX, influenciada por corrientes psicológicas como el psicoanálisis, que enfatizaban la importancia del subconsciente. En esencia, el monólogo interior transforma la narrativa en un espejo del mundo interno del personaje, haciendo que el lector no solo observe las acciones externas, sino que experimente las turbulencias emocionales desde dentro. Esto crea una conexión profunda, donde las palabras fluyen como pensamientos espontáneos, a menudo sin puntuación convencional o con interrupciones que mimetizan la mente humana. Imagina leer una historia donde, en lugar de que el narrador te cuente que un personaje está angustiado, tú mismo escuchas sus dudas internas, sus miedos reprimidos y sus anhelos ocultos. Esta inmersión hace que la técnica sea ideal para explorar temas como la identidad, el conflicto moral o la soledad, ya que revela capas de la psique que de otro modo permanecerían invisibles. Al utilizar el monólogo interior, el escritor abandona la linealidad tradicional de la trama para adentrarse en un territorio más subjetivo, donde el tiempo se distorsiona y los recuerdos se entretejen con el presente. No se trata solo de describir emociones, sino de hacerlas palpables, como si el lector estuviera dentro de la cabeza del personaje, oyendo el eco de sus pensamientos. Esta técnica ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a géneros variados, desde la novela psicológica hasta la ficción contemporánea, y sigue siendo un pilar para autores que buscan autenticidad en sus relatos. Características del monólogo interior. Entre las características principales del monólogo interior, destaca su naturaleza subjetiva que prioriza la perspectiva interna del personaje sobre los eventos externos. Los pensamientos se presentan en primera persona, aunque no siempre de manera explícita, y suelen carecer de estructura gramatical rígida, imitando el desorden natural de la mente. Por ejemplo, las oraciones pueden ser fragmentadas, con repeticiones, elipsis o asociaciones libres que reflejan cómo pensamos en la vida real, no en párrafos ordenados, sino en un torrente de ideas que saltan de un tema a otro. Otra característica clave es la ausencia de intervención narrativa. El autor no explica ni interpreta los pensamientos, dejando que el lector los descifre por sí mismo, lo que añade un nivel de intimidad y realismo. Además, el monólogo interior a menudo incorpora elementos sensoriales internos, como percepciones emocionales o recuerdos fugaces, que se entremezclan con el diálogo mental, creando una textura rica y multifacética. La temporalidad es fluida. El pasado, presente y futuro se funden en un continuum mental, permitiendo flashbacks o proyecciones sin transiciones abruptas. En términos estilísticos, se emplean técnicas como la puntuación mínima, el uso de cursivas para diferenciarlo del resto del texto o incluso la eliminación de comillas para que fluya como un pensamiento continuo. Esta técnica también se caracteriza por su enfoque en lo emocional y psicológico, revelando conflictos internos que impulsan la trama de manera sutil. Finalmente, el monólogo interior exige un dominio del lenguaje interiorizado, donde el vocabulario y el ritmo reflejan la personalidad del personaje.
Un niño podría tener pensamientos simples y repetitivos, mientras que un intelectual usaría reflexiones complejas y abstractas. Estas características no solo enriquecen la narrativa, sino que también desafían al lector a involucrarse activamente, interpretando las sutilezas del mundo interno del personaje. Tipologías del monólogo interior. Aunque el monólogo interior se presenta como una técnica unificada, existen tipologías que lo clasifican según su forma y profundidad. Una de las más comunes es el monólogo interior directo, donde los pensamientos se transcriban tal como surgen, sin mediación narrativa, similar a un flujo de conciencia puro. Esta tipología es intensa y caótica, ideal para momentos de crisis emocional. Por otro lado, está el monólogo interior indirecto, que integra los pensamientos dentro de la narración en tercera persona, suavizando flujo con descripciones sutiles, lo que lo hace más accesible para lectores menos familiarizados con estilos experimentales. Otra tipología es el monólogo interior soliloquio, que se asemeja a un discurso interno más estructurado, como si el personaje estuviera razonando consigo mismo de manera lógica, a menudo usado en teatro o novelas con influencias dramáticas. Además, se distingue el monólogo interior asociativo, donde las ideas se enlazan por asociaciones libres, saltando de un recuerdo a otro sin lógica aparente, reflejando procesos subconscientes. Finalmente, hay una variante poética, que incorpora elementos líricos o metafóricos en los pensamientos, elevando el lenguaje a un nivel artístico para explorar temas filosóficos. Estas tipologías no son rígidas. Un escritor puede combinarlas según las necesidades de la historia, adaptándolas al género o al arco del personaje. Reconocer estas variaciones permite a los autores elegir la que mejor se ajuste a su voz narrativa, ampliando las posibilidades creativas. Ejemplo. Para ilustrar cómo funciona esta técnica, consideremos un ejemplo original en una escena cotidiana. Imagina a una joven llamada Ana, sentada en un café y reflexiona sobre una decisión vital. Sus pensamientos podrían fluir así. ¿Por qué sigo aquí, esperando que cambie? El café está frío como todo lo demás. Recuerdo esa tarde en el parque cuando prometió tanto, pero ahora, ¿es solo miedo lo que me ata? No, es más, es esa esperanza tonta que se aferra. ¿Y si me voy? El mundo es grande, pero vacío sin él. O tal vez no, tal vez sea libertad. Dios, este ruido en mi cabeza no para. Mira esa pareja allá, riendo. ¿Serán felices de verdad o fingiendo como yo? Basta, Ana, decide de una vez. En este fragmento, los pensamientos se entretejen sin puntuación estricta, saltando de la percepción sensorial al recuerdo y la duda emocional, capturando la esencia del monólogo interior. No hay narrador que intervenga, es puro flujo mental, revelando la inseguridad de Ana de manera íntima. Esta técnica muestra cómo puede usarse en una narrativa simple para añadir profundidad, haciendo que el lector sienta la confusión interna como propia. Ventajas de usar el monólogo interior. Incorporar el monólogo interior en una historia ofrece numerosas ventajas que elevan la calidad narrativa. En primer lugar, permite una caracterización profunda, ya que revela motivaciones ocultas y conflictos internos que no se perciben en las acciones externas, creando personajes más complejos. Esto fomenta la empatía del lector, el cual se siente conectado emocionalmente, aumentando el impacto de la trama. Otra ventaja es la inmersión sensorial. Al acceder al mundo interno, la narrativa se vuelve más vívida, transformando descripciones planas en experiencias subjetivas que enriquecen la atmósfera. Además, esta técnica acelera el ritmo en momentos introspectivos, evitando exposiciones largas y manteniendo el flujo dinámico. Facilita la exploración de temas abstractos como la identidad o la locura, ya que el lenguaje mental puede ser abstracto y simbólico sin parecer forzado. En géneros como el thriller psicológico, añade suspenso al revelar pensamientos contradictorios, manteniendo al lector en vilo. Finalmente, el monólogo interior promueve la innovación estilística, permitiendo a los escritores experimentar con el lenguaje y diferenciarse en un mercado saturado, lo que puede llevar a una mayor apreciación crítica y lectora. Retos y cómo superarlos. Sin embargo, el monólogo interior no está exento de retos. Uno común es la confusión del lector, ya que el flujo caótico puede desorientar si no se maneja bien. Para superarlo, integra pistas contextuales sutiles que anclen el pensamiento al presente. Otro reto es la falta de claridad en los pensamientos, que podrían resultar demasiado ambiguos. Resuélvelo usando un vocabulario que refleje fielmente la personalidad del personaje. La extensión excesiva puede ralentizar la narrativa.
Contrarréstalo limitando los monólogos a momentos clave y alternándolos con acción externa. Mantener la autenticidad es desafiante, pues los pensamientos deben sonar naturales. Supéralo investigando psicología humana y revisando el texto en voz alta para capturar el ritmo mental real. Finalmente, evitar la repetición monótona es crucial. Afróntalo variando la estructura de las oraciones e incorporando elementos sensoriales para mantener el dinamismo. ¿Cuándo se recomienda usar este recurso? El monólogo interior se recomienda especialmente en narrativas que priorizan el desarrollo psicológico, como novelas introspectivas o relatos de crecimiento personal, donde los conflictos internos impulsan la trama. Es ideal para escenas de crisis emocional, como decisiones morales o momentos de soledad, permitiendo explorar la psique sin diálogos externos. En géneros como la ficción literaria o el drama psicológico, brilla al revelar capas ocultas de los personajes. Úsalo cuando quieras contrastar el mundo exterior con el interior, destacando hipocresías o ironías. Evítalo en tramas de acción rápida, pero incorpóralo en pausas reflexivas para añadir profundidad. En resumen, empléalo cuando la historia gire en torno a la mente humana, potenciando la conexión emocional. En conclusión, el monólogo interior es una herramienta invaluable en la escritura narrativa, capaz de transformar historias superficiales en exploraciones profundas de la condición humana. Al reflejar pensamientos y sentimientos íntimos, no solo enriquece la caracterización, sino que invita al lector a una experiencia inmersiva y empática. A pesar de sus retos, sus ventajas superan las dificultades, especialmente cuando se usa con criterio en contextos adecuados. Si aspiras a crear narrativas memorables, integra esta técnica para acceder al corazón de tus personajes, y por ende, al de tus lectores. Experimenta con ella y descubre cómo puede elevar tu escritura a nuevos niveles de autenticidad y emoción.